puede coincidir con estos tiempos. Dijo: nadie se baña con la misma agua dos veces. De la misma manera con la vida, la noche, la comida, el tiempo, el agua que bebemos. Dos cosas encontramos en la vida y tenemos que reflexionar. Primero, el tiempo no vuelve. No retrocede ni para ayudarnos por las desgracias que vivimos. El tiempo no vuelve ni para decirnos: mira, dejaste las llaves puestas, no te vayan a robar. El tiempo no vuelve ni para avisarnos quién viene cerca para amenazarnos. Y aunque este hombre no basa sus palabras en un texto bíblico, pero tiene mucha verdad, porque el río lleva el agua y lo que nos estamos bañando se va. El año también no vuelve. Si tratáramos al año como una persona, sería la persona más pequeña de la existencia, porque solamente vive un año. Y pudiéramos preguntarle a este año: ¿qué nos vas a enseñar? Algunos le dirían: tú eres pequeño, tienes un año y me quieres enseñar. Pero créanme que nos daría la lección más grande de la vida. Cada año que vivimos debemos ir sumando conocimientos y experiencias y hacer una lista de cosas para evitar, hacer una lista de cosas para evadir, porque la Biblia dice que el sabio ve el mal y se aleja. Si este año nos tratara, el que viene nos tratara como nos trató el 2024, pregunto yo, ¿le diríamos gracias a Dios o diríamos otra desgracia? Porque a algunas personas pareciera que este año 2024 les repitió los dolores, la tristeza del año pasado. Esa es la verdad. Nos da emociones sumadas de dolor. Y cuando recordamos solamente eso, tenemos temor a enfrentar otro año más. Me decía la hermana Lore: pastor, hay que orar que ya no se repita la historia. ¿Te acuerdas? Y oraba y le decía a Dios que no se repita la historia. Me dice el Señor: dile que en este año no se va a repetir la historia. Y cuando hemos querido ir a orar por esa casa, por ese lugar donde vivió su tío, una u otra cosa sucede y no se ha podido. Pero yo solamente le digo a Dios: me prometiste que ya no va a haber más historias de esas. Es verdad que quisiéramos planificar algo para estar reunidos con familia y agradecer a Dios, pero en ese momento de agradecer a Dios como familia, alguna familia que quisiéramos que esté no va a estar. Eso es verdad. Pero como decía hace un rato yo a mi esposa, le decía: ten paciencia, hay que confiar en Dios. Él da su palabra y la va a cumplir. Nos quedan algunas horas, algunos días para terminar el 2024. Yo quiero dejarte unas preguntas. ¿Cómo puedes expresar tu gratitud a Dios? Segunda pregunta: ¿cómo vas a reflejar tu sentimiento de gratitud a tu familia? ¿Cómo? Si en este año cometimos un error, creo que tenemos el tiempo para poder pedir perdón y decirle a esta persona: perdóname, cometí un error. 10 meses, 8 meses, viví lastimado, viví con dolor, con sentimiento. Yo quiero pedirte perdón. No es para que el año 2024 se lleve todo lo malo, no. Lo malo ya se llevó en la cruz. Lo malo ya fue perdonado en la cruz. Pero sí necesitamos liberarnos cargas emocionales que no es bueno estar cargando. Hoy hay familias que están planificando y tristemente el lugar para depositar a un ser querido. El domingo pasado yo iba llegando a Altamirano después de estar aquí en el culto. Les había informado la situación. 5 o 10 minutos me llega un mensaje y le digo a mi esposa: mira lo que dice aquí. Un joven, un amigo, había fallecido. Y me regresé el lunes en la madrugada para estar aquí en el acompañamiento. Le dije a la persona, a la familia, le digo: no puedo estar en el sepelio. Pero la pregunta que me hacía la hermana: ¿por qué Dios hace eso? Hay personas que no quisieran vivir y Dios les da vida. Hay personas que no merecen la vida y Dios les da la existencia. Y hay personas que quisiéramos que fueran aumentados sus días y Dios dice: hasta aquí. No lo sabemos.
Lo que sí sabemos es lo que ya vivimos en este 2024. No sé cómo pudiera sanar el corazón de una persona que hoy su ausencia o la ausencia de un ser querido multiplica el dolor. No sé cómo poder ayudar a una persona que le quiere preguntar a Dios y Dios guarda silencio. Yo quiero recordar una historia de las muchas que he leído. Un hombre en el año 1800, se iniciaba el año 1800, y este hombre mandó a hacer unas monedas de oro. Troqueló en esas monedas su rostro. Y un día le dijo a sus hijos: les voy a dar estas monedas y una carta. Aquella región, por cuestiones de conquista, habían cambiado su idioma, su lengua, y la carta estaba escrita en su lengua natal, en su idioma natal. Así es que aquellos hijos heredaron sus propiedades. Este hombre murió, pero había otra aldea donde había un hombre que no vendía ni una gallina, no vendía nada. La gente tenía hambre y no vendía nada. Aquel hombre fue conocido por ser codo, por no vender, por no ser social. Era un hombre con su familia aislado. Murió también aquel hombre. Así es que los hijos de aquel hombre también heredaron aquella hacienda. Pero volvamos con la historia de este hombre que había dejado a sus hijos monedas de oro con su rostro. Cuando sus hijos se dieron cuenta que su padre había dado de herencia unas monedas de oro, pensaron que valía mucho y fueron a comprar, pero preguntaron: ¿y este rostro de quién es? Y decían aquellos hombres: de mi papá. ¿Y quién es tu papá? Pues fulano de tal. Dice la historia que aquella gente decía: no, es que esta moneda no vale, solamente vale por el oro, pero tu papá, ¿quién lo conoce? Poco a poco aquellas monedas fueron devaluándose porque nadie daba lo que valía, al grado que fueron cambiadas en algunos hogares, fueron cambiados por algo insignificante. Pasaron algunas generaciones, algunas décadas, y en la tercera generación o cuarta generación un hombre vivía hambre y le dijo a su familia: miren, pues vamos a ver qué nos dan por esta moneda que recibí de su abuelo como herencia. Hay una carta, dice, supuestamente la tienes que entregar hasta aquella aldea donde está aquel hombre que es muy codo, que tiene mucha riqueza, que tiene muchas propiedades, pero no vende ni una gallina. Aquel muchachito, obedeciendo a papá, tomó la moneda, tomó la carta y le dijo: pero hay una palabra que tienes que decir antes de saludar. Tienes que decir: muchas gracias. Eso, vas a tocar la puerta. Esa es la indicación de tu abuelo o de mi abuelo, pero te lo voy a dar a ti. Dice: vas a tocar la puerta y en cuanto abran la puerta, tú vas a decir: muchas gracias. Das la carta, das la moneda. Dice: pero mira, vete ofreciéndola. Si alguien te da más, vende la carta, vende la moneda. Necesitamos comer. Aquel joven fue preguntando, cansado, ya había pasado por algunas aldeas. Le daban lo mismo, nada. La carta no, la carta quémala. Le decían: yo no quiero la carta, si quieres te doy tanto. Pero con la curiosidad de las palabras y la carta, aquel muchacho llegó a aquella puerta de aquella aldea, tocó la puerta. Aquel hombre serio, cara de pocos amigos, molesto, abre la ventana de la puerta, se le queda viendo, y este joven, al ver la expresión de aquel hombre, tuvo miedo y sonrió y le dijo: muchas gracias. Le da la carta y muestra la moneda. Cuando aquel muchacho mostró la moneda, aquel hombre cierra la ventana, abre la puerta y le dice: pásale. Pasó aquel muchacho con la incógnita, dijo: aquí espérame. Y vio cómo aquel hombre preparó un caballo hermoso, elegante el caballo, le puso su cabalgadura, todo, lo llevó y le dijo: súbete. Aquel muchacho, sorprendido por la acción de este hombre de aquella hacienda, le llevó a hacer un recorrido en silencio. Le decía lo que había, los animales, todo lo que había, lo empezó a llevar a conocer. Y el muchacho, sorprendido, él quería el dinero para regresar a casa. Le dijo: oiga, disculpe, yo tengo una pregunta, dice. ¿Y a qué va todo esto que me muestra? Dice: es que esta hacienda no es nuestra.
esta hacienda fue comprada. Y la señal de quien era el propietario, decía mi abuelo decía que el propietario iba a llegar diciendo muchas gracias. Y la señal era la moneda con el rostro de quien compró todo esto. De hecho, este hombre compró todo el pueblo, pero solamente pidió que a sus hijos le dejáramos la hacienda. Y nosotros somos sus esclavos. Tú traes la moneda, tú traes la carta. ¿Y si esa carta qué dice? Esa carta dice en el idioma natal de mi abuelo, es un salvoconducto que ustedes son los propietarios. Pero el propietario solamente es el que porte la moneda con el rostro del que nadie valora. Aquel muchacho quedó sorprendido. Y dice la historia que aquel hombre, después de mostrarle todo, le preparó un carro para que trajera a su padre y a su familia. Aquel hombre llegó a su padre y le dijo: papá, vámonos a casa. Dice: esta es nuestra casa. Dice: no, tengo que contarte una historia. Dice: pero la gratitud cuenta mucho. Le preguntaron a aquel hacendado que tenía aquella hacienda tan secreta, que por qué le entregó a él todos los derechos de aquella hacienda. Dice: es que mi abuelo decía, el que traiga la moneda traerá una sonrisa sincera, traerá gratitud y no vendrá con orgullo. Menciono esta historia porque mira, cada año Dios nos ha bendecido, cada año Dios nos ha dado, pero pocos llegan con gratitud en el año nuevo. Muchos llegan con la queja de que no fueron bendecidos, que no tuvieron la abundancia, que no tuvieron respuesta. ¿Me explico? Y el padre de este joven estaba a punto de malbaratar la única moneda que quedaba para poder juntar la moneda, la carta y las palabras. ¿Sabes cuál es la carta que tienes en tu mano? Se llama Biblia. ¿Sabes cuál es la palabra que te va a abrir puertas? La gratitud. Y el rostro del que pagó todo se llama Jesús. Cuando yo leí esta historia dije: esta la voy a apartar, la voy a contar. Somos derechos de muchas bendiciones de Dios, pero no tenemos un corazón agradecido. Somos herederos de promesas divinas, pero pocas veces leemos la carta que Dios dejó escrita. Yo quiero, antes de dar el tiempo a la palabra de Dios, yo quiero que le digamos a Dios: ayúdame a agradecerte, porque mi corazón duele. Ayúdame a agradecerte porque me da tristeza lo que he vivido. Y les voy a dar un tip, que algo que Dios me dio para otra iglesia, se los quiero dar a ustedes. Escriban lo que puedan escribir de agradecimiento en unas hojas. Péguelo en su casa, en su cuarto, en su habitación. Que este día lunes y martes que nos quedan, tu casa tenga escrito tu gratitud. Pruébalo. Escribe tu gratitud. No lo quites. Deja que entre el año con esas palabras de gratitud. Gracias por la vida. Gracias por mi esposo, por mi esposa. Gracias por mi hija. Y pon el nombre de tu hija, el nombre de tu hijo. Gracias. Llena tu casa, tu habitación de palabras de gratitud. ¿Sí me explico? Que en lugar de haber puesto esferas, luces, en lugar de decorar con Navidad, decórala con gratitud. Amén. Personaliza tu gratitud. Y podemos probar así que Dios haga cosas buenas en nosotros. Amén. Yo quiero que se pongan de pie, quiero orar. Dice la Biblia en el libro de los Salmos, Salmo 103, versículo 22: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Pero me gusta cómo dice el versículo 22: bendice alma mía a Jehová. Tú y yo somos obra de Dios. Dice el Salmo, voy a repetirlo, Salmo 103, 22: bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras. Somos obra de Dios. Y dice: en todos los lugares de su señorío, en donde estemos.
Bendice alma mía a Jehová. Padre, gracias te doy, mi Dios amado, por este año, por la iglesia, por las familias, por los milagros, por las respuestas, pero también gracias te doy porque vimos tu soberanía manifestándose. Mi Dios amado, porque nos advertiste, Señor, que en alguna familia iba a pasar por un dolor, y así fue, y pido fortalezcas el corazón de mi hermana Vero, su familia, fortaléceles en el nombre de Jesús. También te pido, Señor, que los que estamos, mi Dios amado, con familias enfermos, con familiares en alguna situación de salud, fortalezca sus defensas, Señor. Mi Dios amado, gracias te doy por cada hermano, cada hermana que ha cerrado estos últimos 3 meses, Señor, en ayuno y en oración. Hay familias que todavía no descubren lo que tú estás haciendo. Hay personas que todavía no se dan cuenta lo que tú has evitado en nuestras familias, Señor. Sin embargo, gracias te doy por la disponibilidad, mi Dios amado, de estas personas que han ayunado y orado, Señor. Gracias te doy. Pido, mi Dios amado, que recibas nuestra gratitud como iglesia, recibas nuestro gozo, nuestra alegría, Señor, por un año más que nos has permitido convivir, adorarte, convivir y exaltarte, convivir y fraternizar en el Espíritu que tú nos has dado, Señor, que es el Espíritu de Cristo. Gracias, Padre, por cada familia, cada persona, mi Dios amado, que nos permite, Señor, ser de bendición y darnos esa bendición a través de una sonrisa y un saludo. En el nombre de Jesús, bendice a cada familia, a cada persona, mi Dios amado, que podamos disponernos para alabarte y glorificarte a ti. En el nombre de Jesús, que podamos terminar este año con agradecimiento, pero también podamos iniciar el próximo con agradecimiento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén.